Señor les bendiga, hermanos, una vez más. Dios les guarde, Dios les bendiga. Vamos en este momento a mirar la palabra del Señor. Voy a invitarles a ir a la Biblia y a buscar Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 31 al 33. Vamos a dar lectura a esta porción de la palabra del Señor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos 31 al versículo 33. Vamos a leerlo unidos. Dice así la palabra del Señor. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Vamos a orar, pedirle al Señor su ayuda y su bendición en esta hora. Padre, gracias Señor, porque Tú nos permites la bendición de poder alabarte, la bendición de poder leer tu palabra. Y ahora, Señor, te pedimos tu ayuda. Que seas tú, Señor, el que pueda, Padre amado, ministrar a tu pueblo, y así, Señor, tu palabra pueda encontrar un espacio, un lugar en la mente y en el corazón de cada uno, Señor, de tus hijos. Te pedimos tu ayuda, Señor. Permítenos, pues, la dirección de tu Santo Espíritu para que todo lo que en este momento se haya de exponer pueda ser bajo tu dirección y así tu pueblo pueda ser edificado. Te lo rogamos, te lo suplicamos todo esto, dándote gracias, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Ocupe su lugar en el nombre del Señor. Bueno, nuestro tema a considerar en esta tarde son dos preguntas. Por allí, quizás un poco curiosas, pero en alguna ocasión alguien te ha dicho o ha querido emprender o hacer algo y hay algo que se lo impide, hay algo que como que no le queda muy claro, y entonces de pronto dice, bueno, pues, ¿qué tal si? Es una pregunta. ¿Qué tal si? Y la otra pregunta es, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y la primera pregunta la voy a usar para el desarrollo de la enseñanza. Y la última pregunta, o la otra pregunta, la usaré en la aplicación. Muy bien. Hace exactamente casi 12 días, no creo que estamos a 12 hoy, ¿no? Si no me equivoco. Hace 12 días iniciamos un año. Y a mí me tocaba la última prédica del año pasado. Solo que como esa la dividimos entre todos ustedes, pues entre todos la llevamos a efecto. Ya no hay un sermón como tal.
Entonces, esta viene siendo exactamente nuestra primera enseñanza de este año 2022. Estamos pensando todavía al concluir el año que le llamamos viejo, podemos recordar un año de muchos cambios en el mundo. Las cosas fueron muy diferentes. Hubieron tantos cambios, tantas cosas. Algunos estudiosos dicen que difícilmente volveremos a tener el mismo mundo que teníamos antes del 19. Ya todo dio un giro de una manera tremenda. Aunque se trata de volver a la normalidad, válgase la palabra, pero a veces ya quedamos, y digo válgase la palabra, ya quedamos como venados mal tirados. O sea, saben a lo que me refiero, ¿verdad? Ya medio espantado. Ya el venado mal tirado, ya quedé espantado. Ya, fueron tantas las cosas que ocurrieron. Puede haber sido el año pasado, puede haber sido un año difícil para usted, para muchos de nosotros, pero cualquier cosa que haya sido, un año bueno, un año difícil, un año medio, un año de situaciones, un año de aprendizaje, un año de experimentos, un año de... Cualquier cosa que sea, ya quedó atrás. Ya pasó, ya se fueron esos 365 días que Dios nos dio y ya esos ya quedaron completamente rezagados. ¿Sí? ¿Cuáles podrían ser las palabras más importantes para este que estamos empezando? ¿Qué tal si? ¿Qué tal si? 3 palabras que posiblemente nos hicieron temblar el año pasado. El pasado y el antepasado, ¿no? Cuando la gente moría y por donde quiera y las noticias eran escalofriantes tremendamente y no había familia que no se viera afectada por la situación. Fue muy difícil, sobre todo el principio de ese año cuando tuvimos problemas muy fuertes de enfermedades aquí en la iglesia, ¿sí? Sin embargo, estas palabras siguen resonando en nuestra mente, en nuestro corazón. Y viene a mi mente y lo menciono así. El último, dentro de unos días, vamos a estar, dentro de unos días más, estará cumpliendo mi esposo 1 año de que partió con el Señor. Esos últimos días fueron, puedo decirle, ese sábado y domingo, que fueron los últimos, fueron bastante complicados, difíciles, porque
Cuando nos dijeron que no había más que tener que llevarla a Villahermosa y necesitaba urgentemente hacerle una hemodiálisis, hablamos rápidamente a la clínica que está en Méndez, se me va el nombre ahorita, porque ahí nos dijeron que había todo y nos respondieron que sí, nos la recibían. Empezamos a hacer los preparativos, llamamos a la ambulancia, la sacamos y todo. Cuando estábamos subiéndola a la ambulancia, le hablaron a mi hija y le dijeron: disculpe usted, pero no le podemos recibir a su paciente. Yo recuerdo que a esa hora emprendimos el recorrido a Villahermosa. ¿A dónde? ¿Quién sabe? En ese momento no sabíamos, porque ya nos habían cancelado la supuesta clínica que nos iba a esperar para hacer todo, ya nos había cancelado. Había otra clínica, una clínica que es de hemodiálisis en Villahermosa, que nos habían dicho, pero la habíamos cancelado nosotros por la otra que tenía terapia intensiva. Súbanse y empiecen a caminar. Empezamos a caminar, la ambulancia adelante, nosotros detrás. No sabía. Mi hija conectándose allá, tratando de... La situación es que cuando entramos a Villahermosa, dijimos: ¿y ahora hacia dónde? ¿Dónde? Yo no iba en la ambulancia, la que iba tomando las decisiones ahí era mi hija. Logró conectarse nuevamente con la primera clínica que la habíamos cancelado y le dijeron que sí, se la recibían. Cuando vi hacia dónde iban, por dónde estaban, dije yo: vamos hacia allá. ¿Sí? Así fue, llegamos. Rápidamente les digo, cuando la sacamos de ahí y ya le hicieron, la primera era aguantarla, el hemodiálisis, logró aguantarla. Nos dijo el médico: ya pasó, ya la aguantó, pero no pudimos hacer todo lo que quisimos, lo que queríamos hacer. En ese momento, cuando ya nos la sacaron, nos dijo el médico: tienen que llevarla a un lugar donde haya terapia intensiva. Y nosotros dijimos: ¿a dónde? El hospital del Juan Gran era COVID completamente, no recibía a nadie. Y nos dijo el médico: llévenla al hospital del sureste. Él habló, llegamos al hospital del sureste, pero cuando llegamos ahí nos pedían 50,000 pesos así para recibirnosla. Ya yo no llevaba dinero, ya yo me quedaban como 10,000 pesos en la bolsa porque me había echado 30 y ya me había gastado 20 con hemodiálisis. Ya no tenía. La situación no es cómo conseguirlo si no lo llevaba yo en la bolsa. Y me los pedían así. Y ahora, una enfermera que se apiadó al ver nuestra angustia y nos dijo: llévenla al Juan Gran. Y empezamos ese recorrido de ahí al Juan Gran, clamándole al Señor que nos la recibieran. Llegamos al Juan Gran, gracias a Dios por la oportuna ayuda de muchos hermanos que nos ayudaron en todo eso. Nos la recibieron. Y una de las cosas que a mí siempre me ha quedado presente en mi mente es cuando llegamos ahí, mi esposa levantó su cabeza, nos despedimos y salió la doctora y me dijo la doctora, el doctor dijo: si es necesario entubarla, la vamos a entubar. Y contestó la doctora que venía con él y dice: no, si es necesario entubarla. Nos preguntaban a nosotros. Nosotros le dijimos:
Lo que se vaya a hacer, que se haga. Estamos en las manos de Dios y lo que Dios disponga. ¿Qué tal si? ¿Por qué no? Y pensando en esas decisiones que a veces uno tiene que tomar en un momento, porque hay que tomarlas, porque no se pueden aplazar, porque no se pueden dejar, son decisiones que tienes que tomar y tomarlas ya. No se puede ni esperar, ni consultar, ni nada, tienes que tomarla. Y es donde te viene la pregunta, ¿no? ¿Qué tal si? ¿Por qué no? Les presento la primera cosa que alcanzo a ver y me refiero precisamente a este año. ¿Qué tal si este año es el año de un nuevo comienzo? ¿Qué tal si este es tu año? Este es tu año. Un año de nuevo comienzo. Un año de iniciar cosas. Un año de reto, pero que requieren de voluntad y de ir hacia adelante. De no quedarse, de no conformarse, de no cruzarse de brazos. Un año en el que se requerirá sin duda alguna de la energía, pero sobre todo de la ayuda y de la dirección de Dios. ¿Qué tal si este es tu año? Dos grandes comienzos, hermanos, para la iglesia primitiva. Dos grandes comienzos para la iglesia primitiva. En el capítulo 2 de este libro hermoso, encontramos nosotros lo que todos nosotros sabemos, el comienzo, el inicio, la venida del Espíritu Santo. La ordenanza, la enseñanza del Señor, la indicación del Señor es: quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos con poder desde lo alto. Y fueron, y ahí estaban orando, ahí estaban concentrados, obedeciendo a las indicaciones del Señor. Y el Señor derramó de su Espíritu Santo. Fue algo maravilloso, porque dice la Biblia que ese lugar estaba la presencia misma de Dios. Y fueron repartidas lenguas como de fuego en todos los que estaban en el aposento alto. En ese lugar, hermano, tan hermoso, ese fue, podríamos decir, el inicio de la iglesia visible en esta tierra, el comienzo de ese caminar con Dios, en esa llenura maravillosa de su santo y glorioso Espíritu. En el capítulo 4 encontramos otro comienzo. O sea, la iglesia empieza ya bajo la dirección del Espíritu Santo, bajo la manifestación del Espíritu Santo, y el apóstol Pedro empieza a predicar la palabra y empiezan a suceder cosas extraordinarias, maravillosamente, hermanos, sí, miles de convertidos. Acuérdense que el primer sermón se convirtieron 3, no 3 personas, 3,000 personas. Y en el segundo sermón, 5,000 personas. En 2 sermones, 8,000 gente a los pies del Señor Jesucristo. No, hermanos, gloria a Dios. Esos son los inicios, esos son los comienzos, nuevos comienzos. Ahora,
un nuevo comienzo para usted? Sí. ¿Cuándo se inició? ¿Cuándo comenzó? Esto puede haber ocurrido desde ya hace algún tiempo, pero puede ser que alguien todavía no haya tenido ese nuevo comienzo y este pueda ser el año de su nuevo inicio en el camino del Señor. ¿Cuándo recibió a Cristo como Salvador personal? Todos conocemos el pasaje precioso de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 31. Pablo y Silas encarcelados en la celda de más adentro, dice la Biblia, encadenados allí. Y de pronto vino un estremecimiento de la tierra, las puertas se abrieron, las cadenas cayeron y el carcelero, el que tenía la consigna de vigilar y de cuidar la entrada, al ver las puertas abiertas y suponiendo que los presos se le habían escapado, se iba a matar. Pero escuchó una voz desde el fondo que le dijo: no te hagas daño, todos estamos aquí. Sin duda que él había escuchado a esos presos alabar, glorificar y exaltar el nombre del Señor. Y entonces ese hombre, sí, se acercó a ellos, a Pablo y a Silas, y les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta de Pablo no se hizo esperar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Un nuevo inicio, un nuevo comienzo. Un hombre, hermanos amados, un hombre que estaba dedicado a su trabajo, era una función cuidar los presos, pero completamente apartado de Dios. A un hombre nuevo, a no solamente un hombre nuevo, sino una familia nueva, una experiencia nueva, una vida nueva, algo completamente diferente surgió a partir de esa maravillosa experiencia, recibir a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Sin duda alguna, hermano, que esa experiencia marca la vida. Si tú te acuerdas, aquel día en que eso ocurrió en tu vida, recordarás que a partir de ese día tu vida fue otra, una vida distinta, diferente, un amanecer completamente, hermanos, diferente, porque el Señor empezó a iluminar nuestra vida. El año en que, hermanos, confesó sus pecados y dedicó su vida de nuevo, algo que marcó el caminar nuestro. ¿Recuerdan lo que dice Primera de Juan capítulo 1, versículo 9? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sabe lo que eso implica verdaderamente? Una vida destruida por el pecado. Una vida maltratada por el pecado. Una vida agobiada por el pecado. Y cuando usted abrió los labios, confesó su pecado, le pidió perdón al Señor, su vida fue
Dice la Biblia, Él es fiel y justo para perdonar. Y fíjese que hay muchísima gente que le cuesta todavía mucho trabajo el poder creer que el Señor puede hacer algo de esa naturaleza. Toda una vida practicando un determinado pecado, toda una vida odiando, toda una vida menospreciando, agrediendo, blasfemando, etcétera. Y en un momento, cuando se rindió al Señor, cuando le dijo: Señor, yo soy pecador, y por cuanto yo soy pecador, lo reconozco y te pido que tú me perdones. Y en ese momento, sin llevar más tiempo, en ese instante, el Señor perdonó todo el pecado. La cantidad que sea, lo terrible que éste podría ser, lo perdonó todo. Y te hizo una nueva criatura para la gloria y la honra de su sagrado nombre. Un nuevo comienzo. Ya no con esas cargas, sino ahora ligerito, ligerito, porque así se glorifica y se exalta el santo nombre del Señor. Un año en el que se vuelve al primer amor. Mira, le llevo Apocalipsis capítulo 2, versículos 4 y 5. Mire cómo dice la Biblia allí. Dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Versículo 4. Pero tengo contra ti, has sido alguien muy bueno, has hecho muchas cosas buenas, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Todas las cosas buenas están recibiendo elogio, trabajo, paciencia, no soportas a los malos, etcétera. Pero hay algo que ha dejado tu primer amor. Has dejado de amar al Señor como lo amabas antes. Y la pregunta es: ¿qué ha ocurrido? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Se llegó a caer en una rutina? ¿El amor vino a ser una mera costumbre? Todo aquel atractivo, todo aquello que lo llenaba de expectación, quedó atrás. Se deshizo. ¿Qué lo causó? ¿Quién fue el causante de que eso sucediera? Si se trata de un matrimonio, tal vez se echaría la culpa el uno al otro y posiblemente los dos tengan la culpa. Pero cuando se trata de la iglesia con Dios, puedo estar completamente seguro que Dios no tiene ninguna culpa, porque nos ha dado aún más de lo que nosotros merecemos.
El problema lo tenemos nosotros. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ya no disfrutas como disfrutabas antes. Ya no te gozas como te gozabas antes. Ya no anhelas, ya no deseas ese momento, ese encuentro, estar allí en la presencia de Dios para alabarlo, bendecirlo, glorificarlo. Ya no hay esa pasión con la que en el primer momento estabas viviendo. Y tu vida se ha convertido en una rutina. Qué peligroso es, hermano. Y eso, ¿qué tal si este año tienes la oportunidad de regresar a tu primer amor? Recuerda, por tanto, de dónde has caído y empieza a hacer tus primeras cosas. Arrepiéntete, dice el Señor, y acuérdate. Haz un recuento de tu vida. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Dónde fue que te empezaste a descarriar y que sufriste todo ese descalabro espiritual en tu vida? ¿Qué tal si ahora sí podemos hacer algo diferente? Es el año en que dejó de mirar hacia atrás y empezó a mirar no simplemente hacia adelante, dejar de mirar hacia atrás, dejar de añorar aquello que ya es historia, hermano. Y aquellos que dicen cuando yo me acuerdo, sí, hermano. Y todo eso posiblemente sea una verdad. Sin embargo, ¿qué pasa con el presente? ¿Dónde te encuentras ahora en el presente? Los recuerdos son bonitos como recuerdos, pero no podemos vivir y mantenernos en ellos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Dónde te encuentras ahora mismo? ¿Cuál es tu posición ahora delante de Dios? Permíteme llevarte a Hebreos capítulo 12 para que leamos el versículo 2. Dice la palabra del Señor allí. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Dónde dice la palabra que deben de estar puestos nuestros ojos? En Jesús. Deja de estar mirando hacia atrás, en lo que pudiste hacer pero nunca hiciste. Deja de estar pensando en los sueños frustrados que nunca realizaste. Es un tiempo para poder, como suele suceder a los inicios de año, ¿sí? Nuevas metas, nuevos objetivos, nuevos deseos, sí. Pero a veces solamente, hermanos, son nuevos por una semana. Está como los deseos de bajar de peso, ¿no? Ahora sí, dice, ahora sí. Después de comer y de disfrutar todo diciembre, dice que creo que subimos unos kilos de más. A partir de enero, dice, me pongo a dieta. ¿Sí? Y hay quienes arrancan muy bien, solo que ya cuando llega marzo como que se les empieza a olvidar. Llega marzo, abril, mayo y ya regresamos otra vez a lo mismo. No, hermano, deja de pensar
en lo que no pudiste hacer. Y pon tus ojos realmente en lo que la palabra del Señor dice. Puestos los ojos en Jesús. Levanta tu cabeza, mira a Jesús. Toma como ejemplo único a Jesús. Mira a Jesús. Deja de estar mirando las situaciones. Deja de estar mirando las cosas que se ven a veces. Y lo digo, hermano, y abro el paréntesis para decir, deja de estar escuchando de esos mensajitos ahí que a veces ni siquiera sabe quién lo dice, ni siquiera sabe si es verdad, ni siquiera sabe, no, pero se vuelve un rumor y puede causar estrago. Sí. Hace unos días, 2, 3 días, por ahí había lo vi que incluso hasta lo compartieron por ahí algunos hermanos, ¿sí? Donde decía que estaban las misas y las actividades religiosas estaban canceladas. Llegó a Gobernación y ya me mandaron el comunicado de Gobernación. Pastor, estas informaciones son falsas. ¿Quién lo hizo? ¿Por qué lo hicieron? ¿Cuál es el motivo? Sin embargo, la gente es muy dada a veces a eso, a escuchar los comentarios y a oír. No, levanta tus ojos. Pon tus ojos en Jesús. Él es el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Empieza a mirar a Jesús. En segundo lugar, ¿qué tal si este es el año? Yo no sé cuánto le hayas orado al Señor por alguna situación. No sé, ni te voy a preguntar. Pero, ¿qué tal si este es el año en que Dios desea contestar tu oración? ¿Verdad que sería maravilloso? Bueno, ¿qué tal si? Sí. Ahora bien, voy a mi texto. Dice el versículo 31 del capítulo 4 de Hechos. Cuando hubieron orado. ¿Sabe? Cuando hubieron orado. Y me detengo para decirte qué importante es la oración. En la oración le estamos exponiendo a Dios lo que nosotros deseamos, lo que nosotros estamos anhelando. Y en la oración estamos pidiendo por la salud de los hermanos, estamos pidiendo por la salvación de las almas. Bueno, hay un sinnúmero de necesidades por las cuales estar orando. ¿Qué tal si en este año tus hijos se convierten al Señor? ¿Qué tal si Dios dice, me lo he estado pidiendo ya por un tiempo, en este año le concedo lo que quiere? La salvación de su familia. ¡Oh, qué bueno! Sí. ¿Cuántos hermanos
o hermanas, mayormente suele suceder en las mujeres, en las hermanas, en las que tienen un esposo que no es convertido. Y hay ocasiones en que dice, hermano, decía una hermana, hermano, dice, yo 15 años tengo, dice, orando al Señor, dice, por este hombre, dice, y nada, dice. El tiempo no nos pertenece a nosotros, el tiempo le pertenece a Dios. Lo que a nosotros nos resta es seguir orando al Señor. ¿Qué tal si este es el año en el que Dios te da la bendición y tu esposo, tu esposa es alcanzado por el Señor? Y el Señor cambia su vida, transforma su vida y entonces empieza a glorificar al Señor. ¿Maravilloso? Sí, claro, claro que sí. Este puede ser ese año. Este puede ser el año en que tu vida puede ser arreglada, de tan desarreglada que está. Pero este puede ser el año en que tus actitudes pueden cambiar, hermano. Esta es la oportunidad que Dios te da. Dios está haciendo una labor, un trabajo. Y no quiero hablar por nadie, yo hablo por mí. Si ustedes hubiesen conocido al hermano Jorge, hermano, hace, ¿qué les gusta? 40 años. Le voy a bajar un poquito, 35, 30, para que no andemos. Ya ahí, ya muchos me conocieron, 30 años. Puedo decirle, nada que ver con el que ahora está aquí. Nada que ver. Carácter, temperamento, etcétera. No, era una... Sí, pues 30 años más joven, ¿no? Así es que pues ya, ustedes se imaginan. El Señor ha ido trabajando. Y tuve una esposa que le aguantó todos los reparos al toro. Y yo le doy gracias al Señor por ello, porque ella ya en los últimos años de su vida, ya estoy hablando quizás de unos 10 años hacia acá, ya ella era la que mandaba, ya era la que ya... No, ya lo hubiesen visto a la hermana Nuri ya con su carácter y ya, ella era la que... Pero de ahí atrás, nada. O sea, hermano, Dios va moldeando, Dios va cambiando, Dios va de una manera maravillosa. A veces somos, hermanos, tan duros, tan difíciles, pero Dios es tan paciente con nosotros, nos tiene tanta paciencia, que poco a poco, y cuando vienes a ver, hermano, ya, tranquilo de la vida. ¿Qué tal si este no es el año en el que tu carácter cambia? Y eres más tolerante, y eres más paciente, y tienes un poquito más de cordura. Eres más prudente porque a veces la imprudencia se impone. ¿Qué tal si este es el año en el que tú eres, por la gracia y la misericordia del Señor, diferente? Pero hay que orar, hay que pedirle a Dios
Sí. El año ¿qué tal si este es el año en que pagas todas tus deudas? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí, hermano. ¿Qué tal si es el año en que pagas todas tus deudas? El Señor dice, mía es la plata y mío es el oro. Mi hermano, nosotros nada más somos administradores. Lo único que es que a veces somos muy malos administradores. No es que Dios no nos dé, no, hermano. Nos da y hasta nos da de más, hermano. Pero a veces no los administramos bien. Sí. Y te suena el teléfono y contesta el teléfono e inmediatamente escuchas una voz que te dice, le hablamos del banco fulano de tal, tiene usted una línea de crédito por 100,000 pesos, la cual puede usted disponer en cualquier momento, y dices, gloria a Dios, eso es de parte del Señor. ¡Ja! ¡Ja! Eso no es de parte del Señor, hermano. ¿Por qué? Porque no es que te lo están regalando, hermano. Es que te están enredando. Pero dices, sí, eso era lo que yo estaba esperando y vámonos. Y en lugar de salir de la deuda, queda, hermano, hasta la coronilla. No, hermano. ¿Qué tal si este es el año en que pagas todas tus deudas, hermano? Y sales y dices, gloria al Señor. Sin deuda. Pero hay que orar, hay que pedirle a Dios, dice, dirección. ¿Qué tal si este es el año en que Dios restaura tu salud? Tu salud quebrantada, la salud que tanto nos hace falta, hermano, para poder, como a veces decimos cuando nos preguntan, ¿no? ¿Cómo está? Pues bien es una palabra hecha. Bien, dice. Aunque la verdad es que bien, pero lo que se dice bien, yo creo que ya no. Ya. ¿Por qué? Porque pues cuando no es una cosa es otra y cuando no es otra es otra y ya. Pero lo importante es que ahí vamos. Gracias al Señor. ¿Qué tal si este es el año en que tu salud? Gloria al Señor. Pero hay que orar, hay que pedirle al Señor. ¿Qué tal si este es el año en que tu matrimonio desquebrajado, destruido, afectado, es restaurado? ¿Qué tal si este año sucede eso? ¿Verdad que sería maravilloso? ¿Verdad que esto sería lo ideal? Bueno, acuérdense, el punto a considerar en este sentido es, ¿qué tal si en este año tus oraciones son contestadas? Maravilloso. Los tiempos le pertenecen a Dios y nosotros tenemos que seguir exactamente en la misma sintonía. En tercer lugar, ¿qué tal si este es el año de un avivamiento para la iglesia? ¿No les parecería eso maravilloso? Un avivamiento en la iglesia. ¿Qué tal si este es el año del avivamiento? Hermanos, dice el versículo 31 y 32 de mi pasaje, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído
eran de un corazón y un alma, y ninguno decía hacer suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. El avivamiento es una palabra muchas veces mal entendida. El avivamiento haría de este año un año de participación, no de expectación, sino de participación. Avivar. Viene a mi mente cuando estábamos chamacos allá en el rancho y mi madre nos mandaba a atizar el fuego y decía mi mamá: chamaco, aticen el fuego para que esté el maíz. Y era ir a meterle la leña para que prendiera más. Sí, hermano. Bueno, no hemos sido llamados para ser espectadores, sino actores. Hermano, este puede ser un año de un avivamiento, un año de participación. ¿Qué se necesita? ¿Qué puedo hacer? ¿En qué puedo colaborar? No quedarse de brazos cruzados a ver qué hacen los demás. O simplemente aplaudir lo que otros hacen, sin dejar de reconocerlo, sí, pero ¿qué puedo hacer yo? ¿Dónde me puedo colocar? ¿Qué función puedo desarrollar? ¿Para qué? Para que la obra, para que la iglesia siga marchando adelante. Y eso, sin duda alguna, será algo maravilloso. ¿Sí? El avivamiento, hermanos, a veces, como decía, es una palabra malentendida. Haría de este año un año de reconciliación. Y cuando hablo de reconciliación, hermanos, hablo de diferencias no resueltas. Hablo de conflictos no resueltos. Hablo de situaciones en las que parece, pero no es. Dejar las cosas, hermanos, a un lado. Y a veces estamos esperando que la otra persona dé el primer paso. Eso no es lo que la Biblia enseña. La palabra del Señor es clara. Si vas al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, no tú contra el hermano, sino el hermano contra ti, deja ahí tu presente y vuelve en amistad con tu hermano. En otras palabras, si tú eres el ofendido, y eso es lo que a veces nomás no nos cae a veces en la cabeza. Si es que a mí me ofendió, que venga y me pida perdón. Eso no es lo que enseña la Biblia. Levántate, da el primer paso tú y habla con tu hermano, reconcíliate con tu hermano. La parte más importante es eso, la reconciliación, el volver a mantener la unidad como debe de ser, hermano. Podría ser un año en el que todas las barreras son derribadas. Cualquier tipo de barreras, hermano. Diferencias, hermanos, sociales, ¿sí? Diferencias económicas, diferentes, hermanos. Fíjese bien lo que la Biblia está diciendo. O sea, lo que hizo la iglesia primitiva. Allí se generó un avivamiento maravilloso y te lo voy a volver a leer. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. O sea, no había el que se sentía más ni el que se sentía menos.
todos eran de un mismo corazón y de una misma alma. En otras palabras, una igualdad. Todos se sentían iguales. No habían diferencias entre ellos. Y ninguno desea ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¡Qué hermoso! Una iglesia que atrae, es una iglesia, hermanos, que va a causar, hermanos, admiración ante la gente. Esa era la iglesia primitiva. Un año en el que pueden tirarse todas las barreras que pueden estar causando tropiezo y retraso en el avance. Yo espero con todo mi corazón que usted piense con todas sus fuerzas que este puede ser el año de las grandes oportunidades. Y en cuarto lugar, el versículo 33. Dice el versículo 33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Qué tal si este es el año de la evangelización? ¿Qué tal si este es el año en el que Dios te use a ti para evangelizar a alguien? Hermano, es que esta es la función, es que esta es la tarea principal de la iglesia, la evangelización. Y puedo decirle que, hermanos, esto es lo que más falta en las iglesias hoy en día. Y la pregunta es, ¿cuánto? No quiero que me conteste, te dejo la pregunta ahí. ¿Cuánto tiempo ha pasado de que tú no le has hablado de Jesucristo a nadie? ¿Desde cuándo no has evangelizado a una sola persona? Analízalo, piénsalo. ¿Sí? Es el año del testimonio personal. Es el año de ganar almas para Cristo. Es el año de levantarse. Ya basta de entrar en ese letargo. Ya basta de conformarnos. Como decía en alguna ocasión alguien, hermano, como decía alguien, no recuerdo quién en este momento, decía, hermano, pero si evangelizamos gente, hermano, y la gente viene, ¿a dónde la vamos a meter? Hermano, por favor, evangelízalo. Tráelo aquí, que si tenemos que salirnos nosotros y que entren ellos, no, salimos a la calle, no hay problema. Pero queremos que usted evangelice, que usted traiga gente, que se les enseñe la palabra. Hermano, Dios va a hacer cosas maravillosas. Si la gente ya no llegara a caber en este sitio, Dios nos dará otro espacio más grande. Pero que estas cuatro paredes nunca sean un impedimento para evangelizar y traer almas a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Es el tiempo, hermanos, de hacerlo. No es el tiempo de seguir, hermanos, de brazo cruzado o estar conforme, entrar en un conformismo de... No, hermanos. Por eso es que el Señor decía, mirad los campos que están listos para la siega. Rogad al Padre, al dueño de la mies, que envíe obreros a su mies. Hermano, nosotros somos los segadores, vamos a darle.
porque es un año que puede ser fructífero. No mires a tu derecha ni a tu izquierda, no mires a ninguno, no, mírate a ti mismo. ¿Cuántas personas te propones con todo tu corazón evangelizar y traerlas a los pies de Jesucristo en este año? Hazte una propuesta correcta. El nombre del Señor va a ser glorificado. ¿Qué tal si? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Y ahora te voy a llevar al texto sagrado. Y con esto quiero terminar. Lucas capítulo 1, versículo 37. Y les pido que se pongan de pie. Lucas capítulo 1, versículo 37. Y repítalo conmigo, fuerte, pero fuerte, pensando firmemente, ¿qué tal si? ¿Por qué no? Juntos. Porque nada hay imposible para Dios. Repítalo otra vez. Porque nada hay imposible para Dios. Tenemos un Dios poderoso y grande. ¿Qué puede ser imposible? Para Dios no hay nada imposible. Ese corazón duro, Dios lo puede quebrantar. Esa familia destruida, Dios la puede restaurar. Ese carácter terrible, Dios lo puede cambiar. Esa cónyuge, esa esposa, esposo, Dios lo puede transformar. Esa enfermedad, Dios la puede sanar. Esa persona que está en bancarrota, Dios le puede dar victoria. Esas deudas que son impagables, Dios te puede dar. Claro, ¿por qué? Porque nada hay imposible para Dios.